Hello, good night. How are you doing? Okay. Entonces, Fine, ¿cómo thank you. Ok, ¿me están escuchando bien? ¿El sonido está llegando bien? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, voy a empezar compartiendo pantalla de una vez. Ustedes saben, el tema de hoy es el pasado. Obviamente, si tienen preguntas a medida que yo vaya hablando, de esta sí podemos hablar. Pero espérenme one second, please. Okay. Can you see the presentation? Yes or not? ¿Pueden ver la presentación? Yes, yes, teacher, yes. Oh. So, let's start. Entonces, en este módulo, perdón, en esta presentación, como les dije, vamos a ver el pasado y en su aula, ustedes lo van a ver reflejado en el ebook, en estos 3 ebooks que se llaman What Did You Do, que significa que hiciste, Your Life, and Places Visited. Van a encontrar también algunos, perdón, en el módulo, en la 2.2, van a encontrar el trabajo que tengan que realizar acerca de las oraciones afirmativas en pasado y, perdón, y los verbos regulares e irregulares. Entonces, vamos a iniciar entonces con esto. Los verbos irregulares y los regulares. ¿Quién me cuenta de los que estamos acá qué es un verbo regular e irregular? ¿Cuál es la diferencia entre los verbos regulares e irregulares? Profe, los verbos irregulares, no, los verbos regulares como played, se les tiene que agregar una continuación, como tienen un adicional en la estructura gramatical. Por ejemplo, como cuando estoy diciendo, cuando digo estoy jugando, I am playing, Ajá. o yo jugué, I played. Perdón mi pronunciación. I played. Ese ED se escucha como una T, played. Exacto. Esos son los regulares, ¿no? Mientras Y que los los irregulares van cambiando en pasado y en futuro. Por lo menos correr es run en presente. Entonces, si lo voy a poner en ando, pongo running. Ajá. Pero si yo voy a decir corrí, digo run. Y se escribe como R-A-N. Exacto. Run, run. Exacto. Esa es la diferencia. Bueno, aquí dijo la compañera algo que hay que tener en cuenta, que los verbos en futuro no se modifican, únicamente en pasado. En futuro utilizamos un auxiliar como will o utilizamos going to, ¿ok? Pero quedan exactamente igualitos como si estuvieran en presentes. Entonces vamos a ver. Aquí, regular verbs, como dijo la compañera, these verbs have an established pattern, tienen un modelo establecido. Usted solamente need to add ed, solamente tienen que agregar ed. Look at the examples, visit, visited, ask, asked, listen, listened, travel, traveled. Cuando ustedes, creo que en la clase pasada les dije, cuando ustedes estén buscando un verbo en su lista de verbos, que siempre les digo, porfis, consíganse una listica de verbos, porque quien se sabe los verbos aprende muchísimo más fácil el inglés. ¿Por qué? Pues porque miren ustedes cuántos verbos dice uno en una oración. Entonces es bien importante que se aprendan los verbos. Ok, and the irregular verbs don't follow the normal rules, no siguen las reglas normales. ¿Por qué? Because their structures are different in most of the sentences. Las estructuras son diferentes en la mayoría de las oraciones. Miren, por ejemplo, este, sleep, slept, be, was, were, eat, ate, make, and made. Entonces, no siguen una regla, esto toca aprendérselo de memoria. Más adelantico voy a mostrarles una diapositiva que tengo de algunos modelos que podrían seguir por lo menos para aprenderse en los verbos como más importantes. Por ahora, ¿no? Que ustedes están aprendiendo. Entonces, me parece que es como una manera fácil de aprendérselos, pero definitivamente aquí tenemos que hacer uso de nuestra buena memoria. Entonces,
Vamos a mirar esta lista de verbos. Aquí, como podemos ver, todos estos agregan ed y son más los verbos regulares. Son más, porque no dicen, "Uy, no, para aprenderme todos los verbos irregulares". No, son muchísimos más los verbos irregulares que agregan ed que los regulares. Entonces, aquí podemos ver bien la diferencia. Todos estos agregan ed y estos cambian definitivamente al pasado. Para el otro periodo, para el otro corte, ustedes van a ver, de hecho en este corte, en este nivel, alcanzan a ver el presente perfecto. Y en el presente perfecto ustedes van a usar los verbos que están en la tercera columna. Aquí no los puse, pero usualmente cuando usted busca una lista de verbos, aparece este primero, que es el verbo como tal en infinitivo, y aparece esta segunda lista que están en pasado y la tercera que son los que están en participio pasado. Esos verbos que están en participio pasado son los que nosotros terminamos en ado, edo. No es lo mismo que ando, endo, como dijo la compañera, que son los que agregan ing, sino ado, edo, como vivido, estudiado, trabajado. Entonces, cada vez que usted necesite decir una palabra, un verbo terminado en ado, edo, busca el de la tercera columna. Y si es regular, pues es el mismo. Ado, edo, de hecho se parece inclusive hasta en español a ed. Entonces, por ahora, presente y pasado. Vamos a mirar la estructura de las oraciones afirmativas. Y si ustedes se dan cuenta y dirán, ¡ay, esa vieja tan cansona! Lo mismo, subject, sujeto, verb in the past tense, verbo en pasado o en presente, si estamos hablando en presente simple, and the time expression in past. Entonces, tenemos sujeto, verbo y complemento. El complemento puede ser una time expression, last Monday, el lunes pasado, pero el verbo debe ir en pasado. Lo bueno de este tiempo es que no tenemos que pensar, ay, tengo que ponerle ese al verbo, que tengo que mirar cómo termina, no, nada. El verbo va a ser en pasado para todos los sujetos, para yo, tú, él, María, el perro, el gato, el arco iris, lo que sea. Recuerden que un sujeto puede ser cualquier cosa, ¿no? De lo que yo hable. Puede ser un objeto, puede ser una persona o puede ser un pronombre. Yo, tú, él. Entonces, no hay ningún problema. Si ustedes saben los verbos, ya saben hablar en pasado. Mm, Miremos estos ejemplos de acá, que ustedes los tienen en su libro. Para hacer oraciones afirmativas, usted puede seguir esta estructura nuevamente, sujeto, verbo en pasado y una expresión de tiempo. No es que siempre necesitemos una expresión de tiempo, pero podrían usarla. O simplemente un complemento, miren. I walked to the office this morning. ¿Qué significa esa oración? Yo estoy caminando a la oficina esta mañana. Yo caminé a la oficina esta mañana. Exacto, yo caminé, porque yo estoy caminando sería con el to be, I am. Yo caminé a la oficina esta mañana. You cooked an amazing spaghetti. ¿Esa qué será? Yo cociné amazing, ay no sé, espagueti, Tú ¿Tú cocinaste cocinaste espagueti? unos espaguetis amazing. Amazing significa deliciosos, maravillosos, espectaculares. Amazing. Ok. Amazing. She thought in Asombroso kindergarten. también, profe. Asombroso, sí, señor. Algo súper chévere. Usted ve llega su esposa con un vestido súper lindo y usted le dice, you are amazing today. Estás asombrosa, estás pues así súper despampanante. She thought in kindergarten last year. Ese thought es el pasado de qué? De enseñar, de teach. Recuerden que eso es algo que ustedes también deben tener muy en cuenta. ¿Cómo se dice profesora en inglés? Teacher. Teacher, muy bien. Si usted le quita esa E y R del final, queda el verbo enseñar. Entonces, teach, enseñar. Y le pongo la ER, queda la persona que hace el oficio, teacher. Por ejemplo, caminar, walk. Si le pongo una ER, queda como caminante. Obviamente eso no aplica para todos, sino para esos verbos pues que tienen como ese tipo de acción. Miren acá, cook. Cook solito, cocinar. Cooker, ¿cómo se llama la persona que cocina? ¿Un qué? Un cocinero. Chef, cocinero. Exacto. Entonces, eso aplica para algunas de las profesiones. Usted coge el verbo, le pone una R al final y ya quedó convertido. Cantar, ¿cómo se dice?
Single. Sing. Sing. Single. Single. Sing. Solamente sing. ¿Y cantante? Single. Single. Singer. Exacto. Bailar, ¿cómo se dice? Dance. Dancing. Dance. 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 Y bailarín, dancer. Dancing. Dancer. ¿Ok? Dancer. Ojo, dancer. Bailarín, dancer. Y bailar, dance. No me le pongan ing porque eso es ando, endo. Entonces, únicamente así. Dance, cook, play, jugador. ¿Cómo se dice jugador? Player, soccer player. Entonces ahí ven ustedes, le agrega una R al verbo y se convierte como en la profesión. Ok, so, este verbo es muy conocido. We went to the beach last summer. ¿Qué significa ese? Nosotros fuimos a la Ajá. playa el año pasado. Fuimos a la playa el verano pasado. They laughed about that funny joke. Disfrutar. Reírse. Ese verbo laugh es reírse. Laugh. Ellos se rieron acerca de un chiste muy chistoso, valga la redundancia. Ok, vamos a ver más ejemplos acá. Entonces, dice, last holiday Juana went to Miami with her family. She stayed at a hotel near the sea. She ate a lot of fish and visited many beaches. Juana felt really happy. Este texto chiquitín es un texto que ustedes ya podrían hacer, ya, divinamente, súper fácil. Obviamente, pues van a necesitar de pronto conocer algunos verbos, por eso yo les digo, nuevamente, tengan una listica de verbos a mano, o cuando usted esté trabajando en su computador, abra una página ahí alterna donde tenga la lista de verbos y empiece a escribir. ¿Cómo va a escribir? Como está acá, miren, aquí hay una expresión de tiempo que puede ir al principio o al final, last holiday, que son las vacaciones pasadas, Juana, sujeto, went, verbo, to Miami with her family, complemento. She stayed, sujeto, at a hotel near the sea. Entonces, dice aquí la pregunta, what verbs do you identify in simple past? Ahí están, when, stay, listo. Pero entonces vamos a mencionarlos ahora en la forma infinitiva. ¿Cuál es el infinitivo de went? Go. To go, exactly. To go. Oh my gosh. El de stay. Stay, está ahí. Stay, simplemente le quitamos la ed. Visit. Busy. Visited, I'm sorry, busy. Felt. Busy. Felt. Feel. Feel, muy bien. Y ate. Eat. Y, excelente. Entonces aquí los tenemos. Este es el verbo en infinitivo que, como les dije en alguna clase, uno debería decir el verbo en infinitivo es to go, to stay, to eat, to visit, to feel. Pero usualmente cometemos como este errorcito de ponerlo sin el to. Entonces acá, affirmative. I bought vegetables yesterday. ¿Qué dice ahí? Yo compré vegetales ayer. Vegetales ayer. Listo. Ahora vamos con la forma negativa. La forma afirmativa es muy fácil. Hasta que hay preguntas, ya sabemos que sujeto, verbo, complemento y sale. ¿Sí? ¿Qué tenemos que sabernos? Los verbos en pasado. ¿Cómo será la forma negativa? ¿Quién sabe cómo es la forma negativa antes de yo dar el ejemplo? Digamos aquí dice, yo compré vegetales ayer. ¿Cómo diríamos yo no compré vegetales ayer? ¿No saben? I don't know. Not. I don't. Oiga lo que dijo la compañera y eso está perfecto. I don't. Entonces ya sabemos que cuando vamos a decir una negación, tenemos que poner un auxiliar. Yo no puedo de chévere decir I know by, no, I don't. Con los únicos verbos que yo puedo ponerlos así de chévere son con algunos modales y con el verbo to be, que yo digo I am not. Ahí no estoy utilizando auxiliar o she's not. Pero con los otros verbos comprar, correr, comer, dormir, trabajar, tengo que poner un verbo en oraciones negativas y preguntas. Pero resulta que en pasado yo no digo don't y vuelvo y les digo, el tiempo pasado es más fácil que el presente. Porque ustedes saben que en presente ustedes deben utilizar el do y el das, ¿cierto? Das para las terceras personas, que do para yo, no sé qué, En cambio aquí, en la negativa, siempre voy a utilizar did. Ese va a ser el auxiliar de pasado. Puedo decir did not o puedo decir didn't. Y una característica muy particular del tiempo pasado en negativo es que el verbo
queda en presente. Entonces aquí, si usted va a decir oraciones negativas, usted no necesita saberse los verbos en pasado, porque ese auxiliar que usted está escribiendo ahí, ¿cuál es su oficio? El oficio es decirle a la otra persona que está hablando en pasado. Entonces, digamos que si usted quita este auxiliar, ahí quedaría yo compro. Pero si yo digo I didn't buy, yo digo yo no compré, yo no compré. Entonces no se les olvide. Si hablo en oraciones afirmativas, como en las afirmativas yo no tengo auxiliar, pues tengo que poner el verbo en pasado. Pero en las negativas, como si uso auxiliar, pues el verbo lo dejo en presente. Vuelvo y les digo, ese es el oficio del auxiliar, indicar en qué tiempo está hablando usted. Entonces vamos a mirar esta otra. We enjoyed the trip. ¿Qué significa eso? Todos saben qué significa enjoy. Disfrutar. Disfrutar. Yo disfruté el viaje. Ajá, entonces, ¿qué dice ahí? Yo disfruté el viaje. ¿Yo? Nosotros. 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 Ahora, ¿cómo diríamos eso en negativa? Nosotros no disfrutamos el viaje. We didn't We not did We did enjoy not. the trip. We did not. We did We not. did trip. We did not. We did not. Sí, we did enjoy. not enjoy the trip. Good. We did not enjoy the trip. O pueden decir, we didn't enjoy the trip. We didn't enjoy the trip. Okay. Good. This one. Juan broke his promise. Juan rompió su promesa. ¿Cuál será el presente del verbo broke? Es como el dulce que nos comemos que se llama el choco. ¿Choco qué? Break. Choco Late. break. Exacto, break. Ese break es romper en presente. Entonces, ¿cómo sería la forma negativa? Juan Break. did not break his promise. Okay, good. Juan didn't break his promise. Laura found a new apartment this week. Laura encontró un nuevo apartamento la semana pasada. Found. ¿Cuál será el presente de found? Sí, fine. Fin se escribe, pero se lee find. Entonces, Laura didn't find. Miren la forma corta, didn't. Se lee didn't. O usted puede decir did not. A mí me parece que es más fácil decir didn't. Did not. Laura didn't find a new apartment last week. Si yo quisiera decir esta oración en presente, por ejemplo, aquí Laura no encuentra apartamento, yo ya no digo Laura didn't, sino Laura doesn't. Laura doesn't. ¿Por qué doesn't? Porque Laura es tercera persona. Y si lo dijera en presente con we, diría we don't enjoy the trip. Nosotros no disfrutamos. Entonces, ¿sí ven que es más fácil el pasado? Porque siempre voy a usar did, a diferencia del presente que es do y doesn't. Entonces, eso los enreda un poquitico. Igual que en las oraciones afirmativas. Si hablo en presente, tengo que estar pensando, ay, como estoy hablando de Juan, tengo que ponerle ese al verbo, no sé qué. En cambio, en afirmativas, en pasado, usted simplemente pone el verbito en pasado y ya. I traveled to Santander last Friday. What is the negative form? I didn't travel. I didn't travel. Ajá. To Santander last Friday. Excellent, good. Muy bien. Entonces, let's practice. They, ¿cómo será el pasado de travel? Travel. Okay, they traveled. Traveled to England last year. Esa R al final suena así como una T suavecita. They traveled to England last year. Oh my gosh. La siguiente, that washed his car last week. El papá lavó el carro la semana pasada. Entonces, again, look at the structure. Subject, sujeto, verb, and a complement with an expression of time. Last weekend, miren, la expression of time está de primero, no importa. La semana pasada, el fin de semana pasado, ¿hay qué? Walk. I walked. Esa L, bueno, todos saben, les voy a dar como una referencia para que no se les olvide. ¿Cómo se llama ese aparatico que usan, digamos, los vigilantes para hablar de extremo a extremo? Walkman. Un Walkman. ¿Sí vio cómo lo dijo? Usted dijo Walkman, no dijo Walkman. Entonces, eso se le dice
uno dice el walkie-talkie, ¿cierto? Walkie-talkie. Walk, que es caminar, y talk, que es hablar, que se escribe talk. Entonces, cuando usted lee talk, usualmente la gente dice talk, pues cuando están aprendiendo. Pero entonces acuérdense de esto, walk, caminar, talk, hablar, y por eso decimos, yo tengo un walkie-talkie, no digo un walkie-talkie. Entonces, ahí viene. I walked in the mountains for 2 hours. Y la última, ya se sabe en el pasado de go. ¿Cómo es? We went to a party. We went to a party last night. Good. Miren, estas son unas expresiones de tiempo. Yesterday. What is the meaning of yesterday in Spanish? Ayer. Ayer. Pues, Good. ayer. Good. Yesterday morning. Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. O ayer en la tarde. O ayer en la tarde. The day before yesterday. Es como... Antes de ayer. Sí, Antes de ayer. Día Antier, antes de ayer. seguro también. Sí. Exacto, antier. Last night es el last. Si usted lo busca en el diccionario, le va a aparecer último. Si usted lo busca en el diccionario. My last day, mi último día. Pero cuando lo decimos así en expresiones de tiempo, decimos como, por ejemplo, last night, anoche. Last Friday, el viernes pasado. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last April, el pasado abril. Last Easter, Easter es Pascua, las pasadas Pascuas. Entonces, para que no se les olvide este last, es como decir pasado. 2 hours ago, este ago, ¿qué significará? Antes, Hace 2 horas antes. Exacto, 2 hours ago, como 2 horas antes, 2 horas atrás, hace 2 horas, todos, pues todos hablamos diferente, pero esa es la idea, como antecitos. 3 days ago, 3 días atrás, hace 3 días o 3 días antes. Few hours ago, lo mismo. Y obviamente cuando nos referimos a años, pues simplemente decimos in 2002, in 2006. Estas son las expresiones de tiempo que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, ahora en su escrito, que uno de los puntos es que usted utilice meses, que utilice días, que utilice estas expresiones de tiempo, eso les va a dar más puntaje, más puntos en su trabajo escrito. Mary didn't go to Panama last Christmas. ¿Qué dice ahí? Mari no fue a Panamá en las últimas navidades. Eso en inglés sería como... La pasada Navidad. Sí, en las pasantes navidades. Charles bought a new car 2 months ago. El que compró carro. Compró Carro hace 2 meses. Hace 2 meses, perfecto. Listo. Estas ya son las que acabamos de ver. Oh my gosh. Listo, vamos a hacer estas oraciones. Vamos a ponerlas en pasado, pero vamos a ponerlas de forma negativa. Esta, they. Es muy fácil. Didn't. They didn't. Sometimes drink. They didn't order something to drink. Esta la pusimos negativa para que ustedes vean lo fácil. Miren, es simple, digamos que a usted le aparece este ejercicio, póngala negativa. Simplemente debe poner el didn't, porque el verbo es el mismo como está acá. Entonces, en todas, ¿qué va a hacer usted? Last summer, I didn't go. She didn't do. He didn't count. Y aquí sí pusimos el verbo en infinitivo como tú. Our cat didn't catch. Y si las tenemos que poner en pasado, pues tendrían que saberse los verbos. La primera, order, they came. ¿Cómo será en afirmativa? They ordered. They ordered. Ese verbo es regular. Last summer, I Went. I went. Good. Esta, do, uy, es muy importante que tengan presente este verbo. El verbo do. ¿Cómo es en pasado el verbo do? Did. Did. Muy bien. Es el mismo auxiliar. Es el mismo auxiliar. O sea que usted puede encontrarse con una pregunta que diga, what did you do? Y usted dice, pero tengo el did y tengo el do. Uno es auxiliar, que no significa nada, solo indica que está en pasado, y el otro es el verbo. Igual que cuando usted habla en presente, what do you do? Do es un auxiliar y el segundo do es un verbo. Entonces no se les olvide que do es el verbo hacer, que se utiliza cuando uno hace tareas, cuando uno hace investigaciones y demás. Ok,
So she didn't do her homework. Vamos a mirar aquí las respuestas. She did her homework in the afternoon. Ah, es afirmativa. She did her homework in the afternoon. He counted to 10. Catch. Miren el pasado de catch. Cough. Our cat caught a big mouse. In 2011, our class made a trip to Norwich. Made, este que nosotros vemos debajo de los pocillos y de los platos, que uno siempre dice Made in China, porque así uno sepa inglés, no dice ni siquiera Made in China, sino Made in China. Entonces, no se les olvide, ese made es hacer en pasado, y es cuando usted utiliza el verbo hacer, pero como de fabricar. The weather was really nice. Was, el verbo el pasado. Delete, que es el borrar. Listo, es un verbo. No me voy a demorar mucho aquí porque quiero hacerles una presentación que tengo diferente para explicarles algo de los verbos. Pero vamos a hacer una oración negativa. ¿Quién la hace? A ver, ¿quién hace esta oración en forma negativa? ¿Nadie? Ya no la veo, profe. Ay, se me Creo que yo perdió, tampoco, pero- ya no la veo. Ya no la veo, ya no, se me perdió. Estaba tratando de armarla en mi cabeza. ¿Ahorita sí? Mira, No, señora. ¿ya sí? Ah, ya. ¿Ahora sí? I didn't Brush. brush his Ajá. No, brush. sin la ED. Acuérdese Brush. I que... didn't Sí. brush. Ajá. I didn't brush my teeth last night. Last night. No me cepillé los dientes anoche, gas fuchifú. I didn't brush my teeth last night. No se les puede olvidar eso. Ese fue uno de los errorcitos que encontré cuando estaba revisando las actividades. Por ejemplo, decían, I went to visited. I went to visited. Entonces ponían el verbo de la oración que es went, que es el verbo ir, y después ponían visit en pasado también. Yo pienso que la persona que estaba escribiendo el texto diría, bueno, tengo que escribir el verbo en pasado porque estoy escribiendo en pasado. Pero entonces recuerden, en la oración solo va un verbo el pasado, que es el que está juntico al sujeto. Ese es el verbo de la oración. De ahí para allá es un complemento. Entonces, si usted requiere utilizar otro verbo, ese verbo iría en infinitivo. Por eso es que va con tú. Por ejemplo, dice, I went to visit. Yo fui a visitar. Yo fui a visitar. No puedo poner I went to visit it, y lo mismo acá. I didn't brush. Yo no puedo poner aquí ed porque aquí tengo el did que me indica que la oración está en pasado. We met at a supermarket yesterday. We met at a supermarket. Nos encontramos en un supermercado ayer. ¿Cuál es el...? Bueno, a ver, ¿cómo harían esa? Más bien. We didn't meet. We didn't meet. Excellent. Excellent. Esa palabra meet, que se escribe con doble E en presente, es como cuando la gente dice, ay, tengo una meeting esta tarde, que es una reunión, porque meet significa encontrarse con alguien, meet. Entonces, si usted tiene una meeting, es porque tiene una reunión, para que no se los olvide que met es encontrar en pasado, encontrarse con alguien, reunirse, y meet con doble E en presente. Okay, we didn't meet at the supermarket yesterday. Profe, qué Listo. pena. ¿Cómo se pronuncia carne? ¿Cómo se pronuncia qué, perdón? Carne. O sea, digamos, es que siempre es como meat, muy parecidas. Es que miren, digamos que meet, ese meet se pronuncia también meet, pero ¿qué es lo que le da a usted como la diferencia del contexto de la oración? Digamos, se dice, I didn't eat meat yesterday. Usted no va a decir, yo no comí ayer encontrarme, ¿sí? Entonces, ese sustantivo, obviamente, en donde se ubica en la oración, va a dar cuenta de que no es un verbo, pero las pronunciaciones son muy similares. Eso pasa, por ejemplo, con cerveza, oso, que se escriben diferente, pero se leen prácticamente lo mismo. Ahí nos tenemos que fijar en el contexto de la oración. Pero carne también es meat. Meat. De pronto el meat de encontrarse es un poquitico más larga la E, por lo que tiene dos. Entonces ya sería meat, meat. Y la otra es como meat, solito. Meat y meat. ¿Ok? Miren, este ejercicio chiquitín. Espere, yo hago algo aquí para poder
para poder, ay, no puedo, qué rabia, para poder hacer las oraciones. Vamos a hacer oraciones afirmativas y negativas de acuerdo a la persona. Por ejemplo, Susan. Susan, estamos hablando de la last weekend. ¿Qué significa last weekend? Semana semana pasada, anterior. fin de semana La pasada. semana El anterior. fin de La semana semana anterior. pasada. El fin de Ok, semana I'm anterior. going to do the number one. Susan, como dice que sí limpió la casa, entonces va a ser afirmativa. Susan cleaned the house last weekend. ¿Cuál sería una oración negativa para Susan? Este water que ustedes ven aquí es un verbo también que significa regar. Entonces, ¿cómo sería? Susan didn't. No. Susan did not. Susan did not clean No, the house. no, porque ella sí la Where- limpió. Esa tiene un Ah, chulito. ella sí Waiter. les- ok, Entonces, ok. water, ok. Water Susan did not water the flowers. the flowers. Susan did not, o puede ser didn't, the flowers last weekend. Okay, next one, about Susan. Do exercise, ¿cómo sería esta? Susan does exercise. Susan, ¿qué? Perdón. Susan da Did o do es de hacer. Susan Exacto. did Do o does. the No, exercise? que estamos hablando del pasado. Entonces, Susan hizo el ejercicio last week. Susan did. Susan- Recuerden que eso también es un verbo que es hacer. Entonces, ahí dice, Susan hizo el ejercicio la semana pasada. Y la última, make lunch. Susan did make lunch. Did not. Did not. Susan Exacto. didn't Did not o didn't. make Make. Así como está ahí. Recuerden que si tengo auxiliar, el verbo queda en presente. Susan Did didn't not. make lunch last weekend. Good. Now, about John. Number one about John, about cleaning the house. John did clean the house last weekend. Didn't. Recuerden, John didn't clean the house last weekend. O did not. Una de las dos. La siguiente. John Water. watered the Watered. Exacto, Water. water. the The flowers flowers last weekend. Last weekend. Good. Now, this one, the exercise. Oh my God, se me salió. John didn't do. Miren, ahí está did como auxiliar y do como verbo. ¿Por qué tengo do y no did? Porque para eso tengo el auxiliar, el verbo queda en presente. Y la última. John Ujú. made lunch Made lunch last week. last week. Excellent, very good. Muy sencillo. Entonces, miren aquí la diferencia entre afirmativas y negativas. Se van a dar cuenta que realmente el tiempo pasado es muy fácil. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Cuéntenme preguntas de esta parte gramatical que tengan mientras yo voy buscando la otra presentación. Aquí hay una paginita que les voy a copiar por si ustedes quieren hacer su práctica. La práctica de pasado, ahorita antes de acostarse, mientras ven la novelita, pueden ahí ponerla y hacer el ejercicio. One second, please. ¿Dónde está el chat? Acá. Ahí les copié el link por si quieren ingresar. Y les voy a hacer otra presentación. Un momento, porfis. Quiero que me digan porfa si la ven. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, como les decía yo a ustedes, ya sabemos la diferencia entre verbos regulares e irregulares, ya conocemos esto. Profe, se están pasando las diapositivas. Ya, estoy aquí en Past Simple Form. ¿Sí ven esta que está allá? ¿Sí la está viendo? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Sí.
Entonces, hoy íbamos a ver únicamente negaciones y afirmativa. Entonces, miren, ya tenemos esto, que es simplemente sujeto, verbo y un complemento. Sujeto, verbo y complemento, y si es forma negativa, simplemente podemos didn't. En pregunta, ustedes ya saben que es simple, como aprendieron ustedes, el presente simple se forma de la misma manera que el presente simple, pero ahorita la diferencia es que en vez de do y does, vamos a poner did. Entonces yo, por ejemplo, le digo a ustedes, did you study yesterday? ¿Estudiaste ayer? Y el verbo debe ir en presente, porque está el did. Pero para allá vamos más adelantico. ¿Qué quiero que ustedes vean aquí en esta presentación? ¿Cómo aprender verbos irregulares? Entonces, ¿cómo aprender los verbos irregulares? Para ustedes o para la mayoría cuando aprendemos inglés eso es un problema. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Primero, usted limite su lista, a como dice acá, limit your list to the words you actually use. Limite su lista a las palabras que usted utiliza realmente, porque digamos uno para qué va a aprenderse la palabra escurrir. ¿Quién utiliza la palabra escurrir? Entonces, por ahora las palabras que más conocemos, como cuáles, tener, comer, ir, trabajar, estudiar, leer, ese tipo de palabras, bailar, cantar, que son tan comunes y que son las que ustedes están utilizando en ese momento. Use a memory strategy called chunking. ¿Qué es una estrategia llamada chunking? Es como de agrupar. Entonces, en inglés tenemos... Es muy difícil, como les dije, para muchas personas porque muchos no tienen buena memoria. Yo, por ejemplo, soy una de ellas, no sé cómo me aprendí los verbos, pero para lo demás tengo muy mala memoria. Pero ustedes pueden agrupar verbos. En internet ustedes encuentran ese tipo de cosas. Digamos, usted busca verbos con diferentes patterns, que son como modelos. Entonces, miren este. Comencemos con los más sencillos. Verbo cuyo infinitivo y pasado son iguales. Entonces, miren estos verbos, tiene estos verbitos y dice, mañana me voy a aprender. ¿Por qué estos? Porque son los más fáciles. En presente, en pasado y en participio son iguales. Cat, 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 hit, 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 put, 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 read, read, read. Puede que se lean diferente, pero son los mismos. Entonces usted tiene esta lista acá, digamos que esta se la arrojó internet, en este caso se la estoy dando yo, pero usted dice, bueno, yo de estos verbos de pronto utilizaré cortar, put, bueno, también, leer, costar no la voy a usar. Entonces, esa es la primera estrategia. Escoja de estos los que más usted va a usar y apréndaselos mañana de esa lista. Entonces dice, me voy a aprender cortar, golpear, poner y leer. O estos 5 mañana y los otros 5 pasado mañana. Pero no solo se los aprenda así, cut, 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 hit, 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 put, 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 sino que haga oraciones con ellas. Entonces, una oración, a ver, en presente. ¿Quién me hace una oración en presente con el verbo cut? Que es cortar. En presente. I am good peer. Excelente. Ese error que cometió la compañera me pareció muy bien porque también lo cometen muchos estudiantes de decir I am good. Ese am, ustedes tienen que recordar que am, is y are es también un verbo. Entonces, si usted pone I am good, está diciendo yo estoy cortar. Yo simplemente le dije una oración con could. Por ejemplo, yo corto, no sé, yo corto la tela, yo corto la mesa, yo corto, no sé. I cut vegetables. I cut the vegetables. Yo corto los vegetales. Eso está en presente. Y si le digo en pasado, yo corté los vegetales, ¿cómo sería? También, I could. Sí, pero no sé cómo se pronuncia vegetales. I could vegetables. I could vegetables. I could vegetables. Exacto. Ahí quedaría que usted reconociera de pronto que esa oración está en pasado, una expresión de tiempo. Entonces usted diría, I cut the vegetables yesterday, ayer. Y el otro cut, que significa cortado. Aquí si usted ve que en esta lista que se las agregué, son los verbos terminados en ado. I have cut, yo he cortado. I have hit, yo he golpeado. Miren, yo leo un libro. I read a book. Yo leí un libro. I read a book. Entonces, esta primer lista, que es la más sencilla, usted dice, listo, me voy a aprender esta. Hay otro. Los verbos que se conjugan con la regla IAU. Entonces, esta es súper fácil y mire, estos verbos de aquí, de pronto timbrar usted no lo usa, pero usted dice, hombre, está muy fácil, yo me lo voy a aprender también.
Entonces, pasado mañana se va a aprender estos. Timbrar, ring, ran, rung. Simplemente cambia la vocal por A y en participio pasado en U. Ring, ran, rung, cantar, sing, sang, sung, beber, drink, dran, drunk, apestar, sting, stang, stung, empezar, begin, began, begun. Puede que así no se pronuncie, pero lo importante es que usted ahora se los aprenda. Ya con la práctica usted va mirando cómo se pronuncia. Swim, swam, zoom. Entonces, de pronto usted no se había percatado de eso, pero usted puede agrupar los verbos por sonido. Entonces, este es otro verbo, digamos, usted ahorita le puede tomar un pantallazo con su celular y mañana mientras va en el bus o mientras está haciendo nadita, usted saca y se aprenda esos por sonidos. Solo que tendría que aprenderse estos de acá, nada más. Ring, sing, drink, sting, begin, y que en pasado cambian a y a u. Sing, sang, sung, ring, dran, drun, ta, ta, ta. Otro, los verbos que terminan en GHT. Entonces, ¿eso qué particularidad tiene? Que en pasado terminan en GHT y en participio también terminan en GHT. Entonces, usted se aprende el presente y el pasado, ya se aprendió el participio. Y cuando usted vea este thought, ya sabe usted, los que terminan en GHT también lo hacen en participio. Entonces, ya usted se lo aprende de memoria. Teach, thought, thought, think, thought, thought, buy, both, both, seek, sought, catch, caught, bring, brought, brought. Y ya se aprendió estos otros verbitos en otro grupo. Y si usted observa los verbos que están acá, son verbos que uno utiliza. Enseñar, por ejemplo, pensar y comprar. Son verbos que uno utiliza muchísimo. Y traer. En los exámenes casi siempre aparecen pensar, comprar y traer. Entonces piensen eso. Bueno, yo estos verbos solo me voy a aprender estos tres nomás porque yo no voy a utilizar en nada. Pero empiece por algo. Vamos a ver aquí otro. Estos, los que terminan en pasado con una O y en participio pasado con en, como el verbo romper, como el que les dije de choco break, no como me dijeron en otra clase choco crispies. Por lo menos ustedes sí me dijeron break. Sí, casi me muero de la risa. Choco, ¿qué es lo que ustedes comen después de choco? Es que crispies. Bueno, entonces, break, broke, en pasado, si ustedes se fijan, todos en pasado tienen una O, ¿sí ven? Pero en participio pasado ya tienen una EN al final. Entonces, break, broke, broken, choose, chose, chosen, freeze, froze, frozen, take, took, taken. Entonces, bueno, puede que usted diga, no, yo cómo me acuerdo de eso, pero por sonido uno se acuerda. Entonces, de tanto repetirlo usted en una tardecita, o sea, es que eso no se les lleva ni una hora. Repetirlos así, se los aprenden. Take, took, taken, speak, spoke, spoken, wake, woke, woken, steal, stole, stolen, write, wrote, written. No, profe, de acá que yo pueda pronunciar eso. Read, wrote, written, walk, walking. Write, wrote, written, steal, stole, stolen. Pero de aquí, como le dije, usted va a sacar los verbos que más usa. Por ejemplo, este verbo rasgar. ¿Verbo quién lo va a utilizar? No, pues yo no sé ni siquiera por qué lo metí ahí. Pero, por ejemplo, escribir. Y como le digo, eso, la de pronunciación se da con el tiempo. Digamos, ya es cuando usted reconoce write, wrote, written, ya usted puede que lo diga como lo quiera decir, pero si usted le está hablando a alguien y si reconoce que usted está diciendo chosen, por ejemplo, esto es el verbo en participio. Entonces, no nos preocupemos tanto por la pronunciación, es muy importante, pero es también muy importante que ustedes empiecen a soltar la lengua. Y haciendo este ejercicio solitos, ustedes cogen esta listica y empiezan, bueno, voy a decirle una en presente, I break, yo rompí, ¿qué? I break the glass, yo rompo el vaso. En pasado, I broke the glass, yo rompí el vaso. En participio, I have broken the glass, yo he roto. Porque recuerden que estos son los que terminan en ado, edo, y obviamente romper no es rompido, es roto. I choose my house, yo escogí mi casa. I choose my house, yo escogí mi casa. Entonces, ustedes solitos practiquen, hagan oraciones en presente, en pasado, siempre siguiendo la misma estructura. Perdón, sujeto, verbo y complemento. Profe, yo también recomiendo, y lo digo como experiencia propia, digamos, de cada acción, o sea, asócienlo al inglés, ¿sí? O sea, digamos, I take, voy a tomar algo de la nevera, o sea, siempre uno pensar en inglés,
y como que toda acción que uno haga, trate de pensarla en inglés y verán que ahí se lo van grabando fácil. Sí, sí, eso sí es completamente cierto. Llega un momento en que usted no se da cuenta y ya está pensando en inglés, ya está pensando en inglés. Entonces, cuando usted haga una oración, eso, internalice el verbo, ya, internalícelo en su cabeza, cómo lo va a usar, en qué momento, y esa es una buena estrategia. También, por ejemplo, escuche canciones, escuchen una canción en ¿Sabe? inglés. Yo tengo un problema, profe, es que yo todo trato, o sea, todo lo traduzco en mi mente, así yo no quiera, ¿sí? Porque yo digo, Sí. no lo puedo, pero normalmente cuando me hacen una pregunta, cuando yo primero lo tengo que traducir, es como si fuera, te lo traduzco al español y luego tengo que hacer la conversión a inglés. Entonces, es una mala práctica, por ejemplo, pero es muy difícil quitarla. No, muy difícil, no. ¿Saben cuál es el error que cometemos? Que, digamos, yo les digo a ustedes, van a escribir un texto así como lo que están haciendo ahora. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Escribirlo en español. Ya la embarraron. Entraron embarrándola de una vez. Cuando ustedes tengan una actividad y quieran hacer una oración, un trabajo en inglés, no lo hagan en español. Además, porque eso inmediatamente lo ponen en traductor, ni siquiera lo piensan. Entonces, uno aquí atrás, cuando revisa las tareas, a ustedes muchas veces se les olvida y copian el texto en español también. Entonces uno lo pone en el traductor y ya, esto lo hicieron en traductor. Entonces, primero eso los tienta a ustedes a ponerlo en traductor. Y segundo, pues está haciendo lo que usted dice, que no empieza a pensar en inglés. Y eso es lo que usted debe hacer, no piense en inglés. Perdón, no piense en español antes. Trate de hacer la oración, digamos que usted mira el televisor y produzca una oración de una vez. O si le parece mejor de forma escrita, diga voy a hacer un texto y empiece a escribirlo. ¿Y cómo empieza usted a escribirlo? Empiece por un sujeto. I, ya, yo. Y escriba después un verbo de una, el verbo que se le venga a su cabeza en inglés. Pero no piense, voy a escribir yo rompí tal cosa. No, utilice sus verbos y empieza a escribir, empieza a escribir. Inicialmente es muy difícil, como dice la compañera, pero llega el momento en que usted deja de hacerlo o de tanta práctica de usted decir, bueno, yo después escribe romper, se dice broke, finalmente eso se vuelve mecánico. Pero estos verbitos que están aquí, yo considero los que les puse aquí que son los que más usamos irregulares, ¿no? Y que son fáciles de aprender porque tienen una característica. Miren estos en pasado y en participio son iguales y además son similares, entonces usted los escoge. Fell, bled, deal, fed. Entonces, organice su lista de verbos de aquí que yo no uso. A ver, yo no utilizaría de aquí de pronto el verbo dirigir. O yo sí, porque yo trabajo y soy directora de algo, pero por ejemplo, mantener no. Entonces, escoja su grupo de verbos y apréndase unos cada día de estos grupos que están acá. Y van a ver que rapidito ustedes empiezan a entender porque es una cosa muy tenaz, digamos, ustedes estén en examen y entiendan lo que dice, porque usted ve, digamos, este verbo, pero tiene que ponerlo en pasado y usted diga, hombre, yo sé que esto significa sentir, pero no sé cómo es en pasado. Desafortunadamente, a nosotros, que no, cosa con la que no estoy de acuerdo, yo creo que ustedes tampoco, nos evalúan de una manera estándar, entonces todos tenemos que como saber lo mismo y estamos obviamente en desventaja con muchas otras instituciones, digamos los niños de colegio público con los niños de colegio privado, debería haber diferentes tipos de evaluaciones y pues que a nosotros no nos deberían evaluar como con un examen, pero así es. Entonces uno dice, ay, pero no le enseñe gramática, no enseñen gramática, pero ¿qué es lo que evalúan en un examen? La gramática. Entonces es importante aprenderla. Así uno diga que no, o sea, pero estas clases, estos espacios son importantes para eso, sobre todo para prepararlos a ustedes como para un examen. Entonces aquí ya tenemos algunos verbos regulares, esto ya lo vimos, y quiero hacer aquí un ejercicio chiquitín. What did you do your last birthday? ¿Quién me contesta esa pregunta? Vamos acá para yo poder mirar quiénes están levantando la mano, pero todos al tiempo no, por favor. What did you do your last birthday? ¿Qué significa esa pregunta? Sí la pueden ver, ¿cierto? ¿Qué hiciste en tu último cumpleaños? Perfecto. Y hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta, pues se los voy a recordar, aunque esto ya ustedes lo saben del presente simple, que es la manera de responder y el tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, acá, estas preguntas que ustedes ven aquí son preguntas que se llaman WH question. ¿Por qué se llaman WH question? ¿Quién recuerda eso?
¿Por qué se llaman WH question? Porque son las when, preguntas, when, son las why. que se usan para pregunta. Exacto, como dijo una compañera por allá, las que tienen why y como dijo la otra, se utilizan para preguntar, como para sacar información. Usted, ¿por qué no fue? ¿Dónde vive? ¿Qué hizo? Entonces, en ese tipo de preguntas, uno responde de manera larga, pero hay unas que son yes, no question, que arrancan desde aquí, únicamente desde aquí. Did you do? Obviamente esta no tiene sentido, así como está, pero arrancan desde acá. Entonces, cuando la pregunta arranca desde ahí, simplemente usted debe responder sí o no. For example, ¿quién quiere colaborarme? Yo voy a hacer una pregunta. Did you travel to Cartagena last year? ¿Quién me contesta? A ver, Jaime, Yurli, Vanessa. Jaime. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿quién me está hablando? Hola, profe, habla con Michael. Ok, Michael, tell me. Did you travel to Cartagena last year, Michael? Profe, ¿me podrías repetir? Qué pena, es que mi internet está como lento. Ok, did you travel to Cartagena last year? No, I didn't. No, I didn't. Excellent, Michael. Eso es lo que quiero decirles. Para responder en una yes, no question, usted dice yes, I did, o dice no, I didn't. No, I didn't. Puede que eso no sea necesario, pero les va a servir como internalizar esto cuando ustedes vean otro tema que se llama tag questions. Entonces, vamos a preguntarle a Joana Pinzón. Joana, ¿está por ahí Joana Pinzón? Creo que no. ¿Quién está por acá, aparte de Michael? Para otra pregunta, levanten la manito. Voy a hacer la pregunta y quien quiera contestarme porque están así como temerosos. Did you study English yesterday? ¿Podría Kelly repetirlo? Martínez, vamos que Kelly me va a responder. Kelly, did you study English yesterday? I don't, no, I didn't. No, I didn't. Excellent, no, I didn't. Michael, nuevamente Michael. Michael, did you eat spaghettis yesterday? Teacher, yes, I did. Yes, I did. Excellent. Delicious. Y miren, entonces vamos a ver una cosa acá. No la íbamos a ver, pero ya que estamos acá, para recordarles la forma de hacer preguntas. Entonces, cuando usted pregunta en inglés, a uno usualmente se le olvida, no, ¿dónde va el auxiliar? ¿Antes de qué? No sé qué. Miren, no se preocupen. Si usted en español, digamos, usted dice, ¿usted comió espaguetis ayer? Recuerden que en español nosotros tenemos siempre que vamos a hacer una pregunta, hay un signo que abre y uno que cierra. Pero en inglés únicamente tenemos el signo que cierra. Entonces, ¿qué nos vamos a imaginar? Que el did es el signo que abre. Entonces, como si yo escribiera, usted comió, porque recuerden que en las preguntas y en las negaciones el verbo queda en presente. Usted comió espaguetis ayer. Cierro el signo de pregunta y ¿cuál es el que abre? Did. Y ya quedó en pregunta. Ya. Simplemente pongo la oración así como se escribe en español. Usted comió espaguetis ayer. Signo de pregunta que es did y signo que cierra el normal. Que si tiene que ser con el WH question, ya es igual, solo que acá atrásito pongo el what, where, no sé qué. Entonces, ¿dónde comió usted espaguetis ayer? Where did you eat spaghetti yesterday? Y ya quedó la pregunta. Entonces, eso es una forma en que usted pueda corregir. Otra forma en la que usted puede aprender a hacer una pregunta en inglés. Apréndase solo una. Por ejemplo, where did you go? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Cómo dónde se dirige? ¿Hacia dónde va? No, estamos hablando en pasado. Ahí está el did. Entonces sería... Teacher. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde ¿A fue? dónde ¿A dónde fuiste? ¿A dónde Excelente. fuiste?
¿a dónde fuiste? Entonces usted está haciendo un trabajo y usted tiene que hacer preguntas y se metió al traductor, no, porque ¿para qué voy a meter al traductor si yo ya me sé una pregunta y con esta pregunta yo voy a jugar? ¿Por qué? Sé que primero va el where, después va el auxiliar, después va un sujeto y después va un verbo. Entonces tengo que escribir, ¿qué hizo ayer? Primero tengo que poner el WH del where, después siempre el auxiliar. ¿Qué hizo ayer? ¿Quién? ¿A quién estoy hablando yo? A usted. O a ella puede ser también. What did she do yesterday? Entonces, usted tiene muchas maneras de aprenderse eso. Una, internalizar una pregunta y después corregirla. Ahorita que estamos aprendiendo gramática, pero como que le digo, lo ideal, y como dijo la compañera, es empezar a pensar en inglés. Pero por ahora es como organizarla, saber la estructura y ya es más adelante soltar. Entonces, con base en esto, a ver quién me colabora, que no sea Cristian y que no sea Kelly, otra persona, levante la manito. Para ver eh, cómo diríamos, ¿cuándo estudiaste? ¿Cuándo estudiaste? Teacher. Me. Dígame, Michael. Ok. Teacher, ¿me podrías repetir? Qué pena. When did you do a student? Exacto, pero espérate que una compañera por allá me contestó. ¿Quién es la niña que me contestó? Ángela. Jacqueline. When did you do a student? Bien, muy bien. Did siempre. You study. When did you study for the exam? Entonces yo respondo, yo estudié, I studied yesterday. Y aquí, ustedes se dan cuenta, pregunta, verbo en presente. ¿Por qué? Porque tengo el did. Respuesta, verbo en pasado. ¿Por qué lo pongo en pasado? Porque aquí no estoy usando auxiliar. El auxiliar es únicamente para preguntar y para negar. Y el verbo queda igualito. Entonces vamos con la siguiente pregunta. What did you do last Christmas? What did you do last Christmas? Natalia Méndez. Ole, no, porque son tan penosos. Es que tenemos derecho a equivocarnos. What did you do last Christmas? No hicieron nada por lo que veo. I went to Cartagena. Excellent. I went to Cartagena. Good. Good. What did you have for breakfast today? What did you have for breakfast today? El verbo es have. ¿Cómo es el pasado de have? Teacher. Lo escucha. Diga, Michael. Ah, Okay. espere, que hay otra cosa. No, Michael, espéreme. Olga, la escucho, Olga. El pasado es Had. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? What did you have for breakfast today? I had the bread. I had bread and juice, orange juice. Orange juice. Okay. Tell me, is difficult or is easy? El pasado. If easy or difficult? Is more difficult. Is difficult? ¿En serio? ¿Qué es lo que le parece difícil, Olga? Sí, me parece un poquitico más enredado, como por saber bien cómo es el verbo en pasado. Exacto, eso es lo aprender. difícil. Realmente eso es lo único difícil, los verbos. Porque si usted ya conoce el verbo, es que es igual como usted habla en español, exactamente igual. Mire, usted en español si habla en pasado, obviamente tiene que modificar el verbo. Usted dice yo juego y en pasado dice yo jugué. El verbo cambia y la oración sigue igual. Usted dice yo jugué ayer. Sujeto, verbo y complemento. Es igualito que en inglés. Igualito. Entonces usted no tiene por qué empezar a pensar que voy a poner I am played, she's study. No, es simplemente sujeto, verbo y complemento ya. ¿Qué es lo difícil?
esta partecita, el verbo. Si no nos aprendemos los verbos, se nos va a hacer la vida difícil. Afortunadamente ustedes ahora están presentando exámenes virtualmente y tienen la posibilidad de pronto de sacar aparte una ventanita donde estén los verbos, pero más adelante si tienen que presentar un examen de clasificación, pues ahí no van a tener esa oportunidad. Entonces, yo realmente les recomiendo, si ustedes quieren aprender inglés y empezar a hablar solitos o con otra persona, lo importante para mí es que se aprendan los verbos. Bueno, preguntas, cuéntenme a ver. Si hay preguntas hasta acá, si quedó clara la estructura. Profe, disculpa, ¿tú nos puedes compartir esa presentación? De pronto. ¿Esta donde están los de los verbos o la anterior? Ambas. Yo Pues pensaría que ambas, es que hay buen material de pronto que nos puede servir. Yo tengo un problema tenaz, que no sé cómo subirla a esta nueva plataforma, pero voy a intentar. Espérenme un segundito, miro si la puedo subir, ¿sí? No, de pronto me demoro mucho y les quito mucho tiempo. ¿De qué NRC me está hablando usted? ¿De qué grupo? Pero, ay, no, pero hay una Por cosa, correo, profe. tocaría por Ese, profe. correo. Pero como De esto queda pronto por grabado, correo. como queda grabado, pues también pueden mirar la grabación, ¿no? Muy, muy maluco volver a Es mirar la que es grabación. más fácil por el archivito y uno va. Sí, claro, profe, estudiando. Bueno, yo voy a tratar. Más sencillo. Es que como nos cambiaron el aula, no tenemos la posibilidad los tutores de modificar. Entonces, si no soy capaz, usted me escribe un correo a quien le Sí, profe. interese, por favor, y yo así obviamente sí se las puedo enviar. De hecho, le puedo enviar otra que tengo de cómo hacer preguntas, si quiere, le envío las tres, si encuentro la Uy, que sí, quiera hacer preguntas. ya mismo le Perfecto, mando. muchas ¿Se les gracias. dificulta hacer preguntas? ¿Sí? ¿Se les dificulta eso? Pero miren, no se les olvide, en serio, hacer preguntas es muy fácil. Es recordar, siempre recuerde usted, el did no significa nada. Esa vaina no significa nada. Únicamente me está indicando que estoy hablando en pasado. Y siempre que lo escriba, piense, este es el signo de pregunta que abre. Entonces, cualquier pregunta, usted quiere escribir, por ejemplo, a ver, una pregunta, siempre se le va a uno lo que uno quiere hacer. ¿Trabajaron ayer? A ver, ¿quién quiere hacer esa? ¿Trabajaron ayer? Entonces, ¿cómo sería? Trabajaron, es decir, What como did, Miren, es siempre que ustedes hagan una pregunta o que tengan una terminación de esas, tienen que preguntarse, ¿quién? ¿Trabajaron? ¿De quién estoy hablando? de ellos. De ellos. Muy bien, entonces, ellos De, trabajaron y esto. ayer. Cierro aquí y signo de pregunta que abre, did, ya quedó. Ahora, si yo digo, ¿comimos en el parque? Comimos. ¿Quiénes comimos? ¿Quiénes? Nosotros, we. Nosotros. Sería we. We y Profesora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿El verbo siempre se escribe en presente, así sea una pregunta Sí, de señor. pasado? Sí, señor. Siempre se escribe en presente. Cuando usted vea el did, el verbo debe ir en presente. ¿Y cuándo va el did? En pregunta y en negación. Únicamente en oraciones afirmativas el verbo va en pasado. Únicamente. Por eso es que es fácil. El tiempo pasado no es difícil. Entonces, esto es lo que usted tiene que siempre, sujeto, verbo, complemento, inclusive en las preguntas. Sujeto, verbo, complemento, cierro con signo de pregunta y abro con otro signo de pregunta que en este caso es el did. Entonces usted quiere preguntar, ¿dónde trabajaron ayer? Ya, usted pone eso, ya, simplemente, ¿dónde? Where did they work yesterday? Entonces vamos a hacer la otra niña, la niña que me estaba hablando. ¿Cómo preguntaría usted? ¿Ella fue al colegio? She went to the school. Ojo que es pregunta, ojo que es Sí. pregunta. Did go Go to the school.
She go to the school, cierro y pongo el did acá y ya quedó en pregunta. Did she go to the school? Y ya, no es más. Eso es todo para hacer preguntas. Se escribe sujeto, verbo, complemento, did al principio, signo que cierra y ya. Ahí quedó la pregunta. Entonces, no se preocupen. Did she go? Yes, she did. O no, she didn't. O no, she didn't. Bueno, estimados estudiantes, esto era lo que les quería presentar hoy. Espero que haya sido pues de provecho para algunos, que no los hayan enredado antes más. Y si hay todavía de pronto alguna pregunta, que estamos, aprovechen este espacio, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos despedimos, que tengan buena noche. Quien le interese. Una duda. Ahorita lo que tenemos que hacer en el foro es todo lo de pasado, preguntas y todo esto, pero referente a lo que venimos trabajando, o sea, con los países que venimos trabajando, las ciudades, ¿sí? Están viendo el aula en este momento. Los compañeros de otro grupo que estén aquí, les agradezco mucho Señora. la participación. Si hay estudiantes de Janet Ladino o del profesor Nicolás o de Xiomara, les agradezco por haber venido, pues ya se pueden desconectar mientras yo les contesto las preguntas a los estudiantes de mi NRC. Muchas gracias por venir, si hay alguno acá. Y paso a responder la pregunta. Bueno, ustedes son muy despistados y a mí en realidad eso me tiene muy molesta, porque es que ustedes parecen niños de colegio. Hicimos una videoconferencia donde les decía de aquí hasta el viernes respondan. A los otros compañeros con los que atendí el miércoles les dije, bueno, ustedes se van hasta el sábado, yo les reviso el domingo. Yo me siento juiciosa a revisar sábado y domingo, no, cuando veo que no, que muy poquitos grupos, y después que no sabían, que no sé qué. Bueno, listo, usted no estuvo en la videoconferencia, pero iniciando el curso les dije, ustedes deben estar atentos a la agenda del grupo, a la agenda del curso. En la agenda a usted se le informa de todo lo que tiene que hacer. Otros me dijeron, es que nosotros no asistimos a la videoconferencia y no sabíamos. Sí sabían, porque yo el 22 les escribí un mensaje donde les decía, ya se abrió el foro, por favor ingrese a participar. Y si usted hubiera ingresado a mirar, ahí decía, de tal fecha a tal fecha. Entonces me toca a mí, como con los niños del colegio, de tal fecha a tal fecha usted debe hacer esto y esto y esto. A mí no me molesta hacerlo, pero por favor, muchachos, colabórenme también. ¿No ve que los perjudicados son ustedes? Entonces, bueno, después del regaño paso acá. Profe, pero digamos particularmente, nosotros somos el grupo C y nosotros sí participamos en el foro desde el día jueves y sin embargo nos enviaste un mensaje que alerta que no he recibido y bueno, fue el regaño. pero no participamos. Porque muchos de ustedes lo que hicieron fue participar en el second post, en el segundo. Y cuando yo revisé esto, los del second post se borraron porque eso todavía no estaba. Yo empecé a bloquear y obviamente yo no me fijé. Y muchos de ustedes que me enviaron pantallazos me dijeron, profe, pero ¿por qué nos mandas mensajes si yo ya participé? Y cuando revisé los correos, pues obviamente ustedes habían participado, era en el second post y usted tiene que participar en el first post. Primer post, primero, second, segundo. Entonces yo entré a revisar los del first post y no encontré nada. Y resulta, mire, por ejemplo, aquí en el second post, creo que este grupo participó, no, este lo borré, el del grupo I, que de ese sí me di cuenta y lo alcancé a pegar en el first post. Entonces miremos acá, por ejemplo, first post del grupo I, second post, mire, grupo I. Este sí lo alcancé a ver y yo misma lo pegué, tal vez aquí no, a este no fue, otro grupo. Pero entonces, a los que yo lo alcancé a ver antes de que se me borrara la participación, porque se borraron cuando bloqueé, entonces no los alcancé a ver. Entonces, fíjense en esas cositas. Tengo que participar en el foro, ¿dónde es? Es en el primer post, no en el segundo. Ahora ustedes, en este momento, deberían estar participando en el second post. ¿Qué es lo que van a hacer en el second post? Van a escribir un párrafo también entre 80 y 100 palabras, entre 5 y 6 líneas, que incluyan ¿qué? Lugares que usted y su familia visitaron el mes pasado. Se supone que en el primer post, usted me contó, digamos, los que hablaron de New York. Llegábamos a New York tal día, no sé qué, lo que tenían que escribir en el primer post. Ahora ya van para otra información.
los lugares que visitaron, las actividades que hicieron, lo que más les ha gustado de la nueva cita y sus impresiones. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay nadita, ya podrían haber escrito algunos, creo que no. Pero entonces, en el primer post, ¿qué era lo que tenían que haber escrito? En este. Profe, Inclusive yo les escribí, de acuerdo a la videoconferencia, usted debía haber respondido esto ayer. ¿Cuándo llegó a la ciudad? El clima que estaba haciendo y las rutinas de ese mes. Señora, dígame ahora sí. Justamente yo tengo una pregunta ahí. Nosotros, pues aquí aparece, realmente no recuerdo cuál lo subí, si al primero o al segundo post, Sí. pero ya el mío aparece en el primer post, ¿sí? Sí. Ya yo lo tengo acá, ya lo validé, efectivamente su merced nos puso buen trabajo. Eso fue el 27 de febrero. Yo ya le subí, en mi caso ya le subimos también digamos que la imagen del diario, ¿sí? Imagen, Ahí, o sea, una imagen, una foto. sí, hicimos Bueno. como una imagen de un diario, pero yo se lo subí también a la actividad. ¿Eso estaba bien o se la bajo de ahí y se la mando por otro lado? Porque ahí es donde yo me pierdo, o donde mi equipo y yo más bien estamos perdidos. En el first post solo tenían que responder. Vamos a mirar a alguien que haya respondido, digamos acá. Creo que esta persona respondió. Entonces, miren, aquí respondieron y yo les escribí que es importante usar capital letters, o sea, letras mayúsculas. Recuerden que en inglés es súper importante al iniciar una frase, mayúscula. Nombres propios, mayúscula. Eso se castiga en inglés, pero mal. Y que estaba como cortico, que debía tener mínimo 80 palabras. ¿Por qué mínimo 80 palabras? Porque al momento de yo evaluar, yo voy a revisar eso. Bueno, esto está muy corto, tiene 60, entonces ya no tiene 20 puntos, sino 15, por ejemplo. Entonces, por eso le dije yo a ella, 80 palabras, what you have is okay. Lo que ustedes tienen está bien, aquí me comió nada, está bien. O sea, ¿qué significa? Que la compañera Natalia Paz y su grupo ya tiene el párrafo bien hecho, no hay errores gramaticales, únicamente que le falta escribir otro poquito, otras oraciones. Ya tiene su primera parte. Ahora, vamos al segundo post de este mismo grupo. Ya respondieron las preguntas, no deben subir imágenes, absolutamente nada. Entonces, ¿cuándo voy a revisar yo este second post? Este sábado que viene. Yo lo reviso y hago las mismas correcciones si son el caso. Les digo, esto está mal, esto está bien, patatín, patatán. Aquí en este grupo, espere, aquí que el grupo como que más juiciosito estuvo, me parece a mí, fue el 3092. Entonces, ya en el segundo post, usted hace lo mismo, sin imágenes ni nada, no tiene que subir imágenes. Y para el trabajo final, para el final, a ver por acá. Profe, por favor, ¿podría ver mi grupo? Yo soy del H, profe. ¿De ese mismo NRS, pero el H, profe. Bueno, vamos a mirar. Usted ya publicó en el second post. Sí, señora, desde la semana pasada. Mire, aquí en el second post del grupo H no hay nada. No hay nada. Vamos a mirar el grupo H en el first post, acá. Entonces aquí, usted lo puso en el post 2 y yo se lo pasé para acá y le escribí, su post debe estar aquí. ¿Sí ve? Yo se lo cambié, porque usted lo había puesto en el second post. Sí, y lo leí y le dije que buen trabajo. Ahorita ya tiene su primero. En el segundo post responde las preguntas, grupo H, ¿dónde está? Acá. Yo le alcancé a quitar eso antes de que se borrara. Y ahorita va a responder a estas preguntas sin subir imágenes. No veo la imagen que me dice que subió. Es nada. que la subí como al aula, profe, donde dice actividad número, ya le digo qué número la puse. Ya sé dónde fue, probablemente la subió. Ah, pero eso debe estar cerrado. No, pues no, señora, a mí me lo recibió la actividad, ya le confirmo, dice. Aquí donde dice, aquí en este, phase 2, acá. Déjeme, ya miro. No, bueno. No, señora, yo la subí donde dice fase 2, bueno, sí, lo mismo, pero en el módulo. En el módulo de tareas, ahí yo la cargué ahí. No, por allá no, por allá yo no voy nunca. Ok. Es aquí. Ahora, ya terminaron ustedes con la publicación del primero y segundo post. Y en las dos les escribí que está bien.
Hubo algunos compañeros que les dije que tenían que corregir algunas cosas de gramática, que les señalé con colorcito. Cuando ustedes presenten la evaluación final, ¿que cuándo es? Ay, Dios mío, yo no sé cuándo es la evaluación final. Entonces, ¿usted qué hace? Entra a su agenda del curso, aquí dice Course Agenda, y ahí dice, estamos en el second módulo. Entonces, vamos a mirar. Dice, marzo 9 a marzo 15. Collaborative Project Phase 2. Entonces, entre marzo 9 y marzo 15, usted debe subir su actividad ya completa a la plataforma. ¿Por qué? Porque yo le voy a revisar a usted este domingo el segundo párrafo, entonces ya quedaría revisado primero y segundo, y les queda unos días para la corrección, si hay que corregir, y lo suben entre el 9 y el 15. Entre el 9 y el 15 nos organizamos para la evaluación. ¿Y qué es lo que usted va a subir? El texto, ya, no es más, ni imágenes ni nada, el texto ya. Y el día de la evaluación lo van a leer muy bien leído, con buena pronunciación y demás. Eso es todo. ¿Ya? ¿Sí aclaré sus dudas? Profe, Natalia, cuénteme. Lo que pasa es que ya nosotros nos faltan unas cositas para terminar el segundo post, pero nos aparece bloqueado para subirlo. ¿El segundo post? ¿De qué NR es usted? 3094. Venga, miro qué tal se me haya quedado bloqueado ese día. ¿Y la letrica? Sí, profe, acabé de revisar y me aparece el second post bloqueado y tenía otra duda. En la anterior clase nos habían dicho que era 4 párrafos. ¿Solo son estos 2 que estamos haciendo? Son 3 párrafos. ¿3 párrafos? Sí. Second post, no lo... Ay, yo no veo su second post, grupo I. Profe, ahí están los 2 bloqueados. Sí, ya está desbloqueado. Sí, señora, tiene toda la razón, estaba bloqueado. Listo. Gracias, profe. Bueno, a usted, gracias por informar. Profe, qué pena con usted, discúlpeme por ser insistente, pero no, lamentablemente no le comprendí muy bien. Para el segundo post, es la que tenemos plazo hasta mañana, tengo entendido. Tengo que contestarle a usted please, esas 4 preguntas que están, ¿sí? Pero esas yo ya se las contesté en el anterior. Es que no sé si ahí fue donde me chiflé. No importa, yo las vuelvo a contestar. Sí, yo me acuerdo cuál fue que yo les dije, por favor, respondan lo de cada foro en cada foro. Entonces, pues si ya lo respondió, simplemente corte y péguelo ahorita en el second post. Sí, porque nosotros ya lo hicimos así en ese. Muchísimas gracias, profe. Sí, solo corte y péguelo, porque si yo entro a revisar y no lo veo, pues entonces yo, no, ni por imaginación me voy a acordar que usted ya lo tenían en el primer foro. Imagínese todos los que reviso. Sí, no, sí, señora, perfecto, profe. Entonces ya lo voy a... Pero miren, hagamos un ejercicio aquí chiquitico. Si ve que ustedes no siguen instrucciones, ¿yo qué les dije empezando? ¿Que esta clase para qué era? Sí, pero es que hay que aprovecharla, profe. Pero es que nos vamos a encontrar el viernes para quejas y reclamos. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Por aquí veo a Diana con la mano levantada y a Michael. Diana, cuénteme. Bueno, no tenía Michael, no, tampoco. Sí, profe, pues yo tenía ya entendiendo lo que su merced dice, digamos, en este momento es seguir trabajando con el póster que estábamos trabajando anteriormente y de ahí saldrían las respuestas para contestarle el second post, ¿cierto? Pero también hay que participar. Es una secuencia, Michael, es una secuencia. Aquí en el primero se preguntaron, como usted, ¿a dónde fue que usted viajó, Michael, cuando hizo su evaluación el corte pasado? A Nueva York, profe. Listo. Entonces, en este primer post tenía que decir cómo estaba el clima en Nueva York cuando llegó, porque usted ya se fue a vivir allá. Cómo estaba el clima, la rutina diaria y no sé qué. Ya en el second post, usted ya va a hablar de otras cosas, de los lugares que visitó, de las actividades que hizo, de lo que más les ha gustado de la ciudad y de las impresiones. Sí, señora. Profe, ¿y su merced nos podría habilitar? Por allá que está hablando y no me deja escuchar. Ay, qué pena. Señor, dígame. Profe, ¿su merced nos podría habilitar el primer First Pots? No. No, ya
Ya no. Ya, si quieren, pónganlo en el segundo, si me queda tiempito yo les hago correcciones, pero me voy a dedicar al second post. Entonces, Bueno. si yo veo que no está como muy largo, yo le echo la revisadita. Maylin, cuénteme. Maylin Vega. ¿No hay? Maylin Vega pregunta. Sí, profe, es que era lo mismo que mi compañerito que decía que sí había posibilidades de desbloquearlo, porque también lo colocamos donde no era y porque no vi ninguna corrección, entonces era lo mismo. ¿De qué grupo es usted? G, ¿De qué numerito? ¿De qué NRC? ya te digo, profe. Espérame un segundito. No me lo aprendí. Profe, qué pena. Lo que pasa es que no me da opción de levantar la mano, no sé por qué. Señora. Pero yo tengo una inquietud. Bueno, nuestro grupo tiene inquietud. Digamos, en el primer post, nosotros como que escribimos fue lo del segundo. Entonces, para generar la corrección, nosotros subimos la respectiva corrección. O sea, ya podríamos subir completo el texto, es decir, en el segundo post. Sí, señora. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita. Sí. Listo, profe, gracias. Si hay Profe, correcciones 3092. 3092. Si hay correcciones que hacer, las suben al segundo, ahorita en el segundo post. Vamos para el grupo G. Grupo G. ¿Del second post? No, del primero, ¿verdad? Miren, aquí está. Miren, ustedes también lo pegaron en el second post y yo lo copié y se los pegué acá. Se los pegué aquí. Si no hay, y lo pegué, no sé por qué no les escribí nada, porque sí se los puse acá. Sí, profe, lo pegaste, pero no veo ninguna Sí, corrección. seguramente me embolaté en ese momentico y pensé que lo había hecho. Y como cuando reviso veo que dice 1, entonces, pues pensé seguramente que había sido una corrección, pero no era que lo había pegado, pero ya mismo lo hago. Bueno, voy a dejarlo aquí para que no se me olvide y lo hago ya mismo y para que ustedes puedan leer. Gracias, profe. Listo, que duerman, que descansen, juiciosos. Nos vemos el viernes si tienen más dudas. Si quieren, de aquí al viernes vayan adelantando trabajo y miramos a ver. Pero entonces, juiciosos, ¿listo? Profe, qué pena. ¿El viernes a Gracias, qué profe. horas? El viernes a las 7. Gracias, profe. Feliz noche. Profe, yo le puedo hacer una inquietud. Señor. Profe, sobre la de la nota que me quedó, profe, ahí cómo podría ir, porque pues yo participé. Yo ya le contesté eso, Michael, ¿no? Pues no quedé como muy claro, profe, con ese tema. Lo que pasa, Michael, es que como usted ingresó tarde al aula, tarde es tarde, usted ingresó el 11 de febrero ya terminando el nivel, los estudiantes que ingresaron tarde tienen la posibilidad de adelantar las actividades ahorita. Y estos estudiantes son, algunos me han dicho, profe, yo no pude hacer las actividades, ¿será que las puedo adelantar y me sube la nota? Eso no depende de mí. Si fuera por mí, yo les diría a todos sí, yo les cambio la nota. Pero resulta que en la universidad a nosotros nos dicen, a nadie se le cambia la nota porque tuvieron tiempo, porque esto, porque lo otro, ta. Únicamente los que ingresaron tarde porque estaban en aulas perdidas, porque, bueno, diferentes razones. Estos estudiantes que ingresaron tarde, como en el caso de Michael, que ya entró cuando se terminó el nivel, como 2 o 3 días antes, ellos pueden hacer las actividades del módulo 1. Usted, lo que no podrían hacer era el proyecto, pero usted lo presentó y tiene nota de proyecto. Las actividades de módulo las hace usted ahorita, ya cuando se termine el segundo corte, yo le digo a la coordinadora, por favor, habilíteme el hacerle la novedad a Michael y le cambio su nota de primer corte. Pero eso es hasta que se termine el segundo corte. Ah, vale, profe, porque igual yo ya hice el módulo 1 y el módulo 2. Yo ya adelanté los dos temas y pues solo me faltaría lo de
lo que estamos viendo ahorita en este momento, que ya me estoy comunicando con los compañeros para abordar esos dos temas que nos faltaría y ya estaríamos al día. Quedó muy claro, profe. Muchas gracias, profe, y nos veremos el viernes. Feliz noche. Bueno, que duerman entonces, que descansen. Profe. Profe.